escondidos. Bien, hermanos, estamos estudiando la palabra del Señor y aun cuando lo que estamos estudiando es la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Vamos por el capítulo 4, verso 22. Hoy, sin embargo, yo quiero comenzar con un texto diferente porque tiene relación con lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Quiero citar un texto bíblico y hacerles una pregunta después. Así que presten atención. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios ahí: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Se refiere a la muerte, ¿verdad? No todos vamos a morir. Pero todos seremos... Bueno, ¿por qué no todos vamos a morir? Pues porque cuando venga el Señor, ¿verdad? Algunos estarán vivos y se irán con el Señor. Por eso, a eso se refiere el apóstol. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahora la pregunta: ¿qué tiene esto que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada? Hablábamos de Efesios capítulo 2, versículo 22. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22. Ahí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de este pasaje y ¿qué tiene que ver el texto que acabamos de leer con lo que estuvimos diciendo? ¿Recuerdan? Que este cuerpo no puede. Que este cuerpo no puede entrar en el cielo. Tiene que ser transformado. Pero ¿por qué si hablábamos de ese tema? ¿Recuerdan que algunos, cuando leen a Pablo en Efesios 4, 22, cuando Pablo dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, están hablando de que, bueno, es que traemos una naturaleza caída, ¿verdad? Y en Cristo recibimos una naturaleza nueva. Pero ¿encontramos esas palabras aquí en Pablo? ¿Habla Pablo de una naturaleza nueva? ¿Habla Pablo de una transformación en el creer cuando creemos en Cristo? Sí. Pero es una transformación que tiene varias fases. Y de esto es de lo que yo quiero hablarles en esta tarde, porque es importante que lo entendamos bien. Aquí no se habla de una nueva naturaleza. Se habla, en el pasaje que acabamos de leer de Primera de Corintios, se habla de una transformación, ¿verdad? Donde es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad. Pero eso ocurre cuando creemos. ¿Están aquí o no? A ver, respóndanme. Cuando creemos, ¿esto mortal se convierte en inmortal? No. ¿Cuándo sucederá eso? En el arrebatamiento, cuando Cristo venga. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque algunos, como digo, están creyendo que ese cambio, esa transformación, se produce en el nuevo nacimiento. Y miren, hay que diferenciar algo importante. Yo quiero explicarlo de manera sencilla para que todos lo puedan entender. Cuando tú crees en Cristo, tu espíritu que estaba muerto, es decir, que no tenía relación con Dios, cobra vida. Es decir, antes eras un enemigo de Dios, vivías de espaldas a Dios. Cuando crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, te reconcilias con Dios.
De modo que tu vida espiritual cobra vida. Espiritualmente hablando, tú naces de nuevo. ¿Ok? Espiritualmente hablando. El nuevo nacimiento es un lenguaje simbólico. ¿Vale? Cuando creemos en Cristo no tenemos que entrar en el vientre de mamá y volver a nacer. Se trata de un lenguaje simbólico. Nacemos de nuevo, espiritualmente hablando. Mentalmente, es decir, el corazón del ser humano no se transforma tampoco instantáneamente, sino que es un proceso. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente se va transformando poco a poco. En cuanto vamos conociendo la palabra de Dios, vamos aprendiendo un nuevo modelo de vida. Vamos desechando la vieja vida y adquiriendo una vida nueva. Vamos pensando de otra manera. Vamos desechando los viejos conceptos de antes y adquiriendo nuevos conceptos según Dios. De modo que nuestra mente se va renovando de día en día. Cuanto mayor conocimiento se supone y se espera que mayor sabiduría, mayor entendimiento podamos tener para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nuestro cuerpo, ¿cuándo se transformará? Al final. O bien cuando Cristo venga, o bien cuando seamos llamados a su presencia en el día de la resurrección. ¿Ok? Si somos llamados a la presencia de Dios antes de que Cristo venga, cuando Cristo venga, lo primero que van a ir con el Señor son los que han muerto en Cristo. ¿Ok? Por tanto, la transformación se produce en 3 etapas. La espiritual es instantánea. Tú estabas muerto y cobras vida al creer en Cristo. La mental, es decir, la mente se renueva de día en día. Y la física se transformará el día que estemos con el Señor. ¿Lo han entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no entendáis? Estamos estudiando la palabra, así que aprovechen. La primera, que decíamos, la primera transformación es la espiritual. ¿Ok? Cuando creemos en Cristo, nosotros no teníamos relación con Dios. Por tanto, espiritualmente estábamos muertos. Pero cuando creemos en Cristo, comenzamos una nueva relación con Dios. Por eso se dice que nacemos de nuevo. ¿Ok? Porque comenzamos una vida nueva. Ahora ya teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida. Eso se produce instantáneamente cuando creemos en Cristo. La transformación de nuestra mente se produce progresivamente, conforme vamos adquiriendo conocimiento de Dios. Y la transformación de nuestro cuerpo se producirá cuando estemos con Cristo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entienden? Es importante porque a veces estamos creyendo cosas que no son correctas y las creemos porque nos las dijeron y nosotros no nos las hemos cuestionado. Entonces, fíjense si es importante que nosotros pongamos nuestra fe frente a las Sagradas Escrituras a fin de comprobar qué cosas de las que nos han dicho son correctas y qué cosas de las que nos han dicho no son correctas. Toda persona adulta debería hacer eso. Cuando somos niños nos dicen que venimos de París o que nos trae la cigüeña. Pero cuando somos grandes sabemos realmente de dónde vienen los niños. ¿Verdad? Entonces, cuando somos niños tenemos que creer las cosas de niños. Pero cuando somos adultos, tenemos que dejar lo que es de niño y seguir avanzando en nuestro conocimiento de la verdad. Comprobar qué es verdad y qué no es verdad. Porque, desgraciadamente, no todo lo que nos han dicho es verdad. A veces con buena intención. Nuestros papás nos decían que los juguetes nos los traían los Reyes Magos, ¿verdad?
hasta que nos dimos cuenta de que papá y mamá con mucho esfuerzo eran quienes nos lo compraban. Cuando somos ya adultos ya sabemos de dónde vienen los juguetes. Tenemos que madurar. En la cuestión de la fe pasa exactamente lo mismo. Mucha gente dice, cuando es enfrentada a la Sagrada Escritura, dice, ay, pero es que yo siempre he creído lo mismo. Como si eso fuera una excusa para no querer aprender la verdad. ¿Esa excusa le justificará delante de Dios? No. Es que a mí mis padres creían esto y yo tengo que creer lo que creían mis padres. No es una excusa aceptada. Es decir, da igual lo que creyeran tus papás, da igual lo que tú hayas creído hasta entonces. Si tú tienes la posibilidad de comprobar por ti mismo cuál es la verdad, no hacerlo te condena. Repito la frase por si alguno no la ha entendido. Si tú tienes la oportunidad de conocer la verdad y de comprobar cuál es la verdad, si no lo haces, puedes estar en la mentira y la mentira te va a condenar. Por tanto, es importante que no seamos niños, al menos no en nuestro modo de pensar. Debemos ser niños en la malicia, pero no en nuestro modo de pensar. Tenemos que avanzar en nuestro conocimiento de la verdad. Dependiendo de cómo nos acercamos a las Sagradas Escrituras, vamos a entender la verdad o no la vamos a entender. Entonces, esas personas que han creído toda la vida cosas que en verdad son mentiras, cuando puedan serán arrebatados, serán resucitados primero, ¿o cómo? Bien, el hermano pregunta, lo digo para los que nos escuchan a través de las redes sociales, si aquellas personas que han creído toda su vida una mentira, si después se salvarán o no. Esa es la pregunta, ¿no? Bien, la cuestión dependerá de si tenían posibilidad de conocer la verdad o no. Porque si tenían posibilidad de conocer la verdad, tienen la obligación de conocerla. Si no tenían posibilidad de conocerla, serán juzgados, como dice Pablo en Romanos capítulo 1 y 2, por la propia ley de Dios escrita en sus corazones, que es la conciencia. Es decir, su propia conciencia le defenderá o le acusará, sus propios razonamientos le acusarán o defenderán en el día del juicio. Es decir, si han sido fieles a su conciencia o no. Como Pablo dice, la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón del ser humano. De modo que aunque una persona no conozca nada de la Biblia, si va a hacer algo malo, sabe que está mal. Eso es una realidad. Aunque no conociera nada de la Biblia, sabe qué es el bien y sabe qué es el mal. Esa es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Ok? Ahora, lo importante no es lo que no sabemos de la Biblia. Lo importante es lo que sí sabemos y no tenemos en cuenta. Eso es lo que realmente es importante. Y tenemos que aprender, estar dispuestos a ir adelante. Miren, cuando la Biblia habla de vestirse, o sea, de despojarse del viejo hombre, de vestirse del nuevo hombre, está hablando en un lenguaje figurado, está hablando con metáforas, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque si no tenemos en cuenta el contexto gramatical de la Escritura, vamos a malinterpretarla. Y algunos creen que para conocer a Dios basta como comprarse una Biblia y ya está. Ya teniendo la Biblia ya saben todo lo que tienen que saber. Abren la Biblia, ponen el dedo y donde lo ponen dice, así dice el Señor. O no, cuidado, cuidado. Que cuando ponga el dedo te puede tocar, cogió la cuerda y se ahorcó. ¿Y ahora qué? Ay, no, esta no vale. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No, así no se debe estudiar la Biblia. Hay unos principios y unas normas que deben servirnos para eso. Y es importante porque
dependiendo de cómo interpretamos las Sagradas Escrituras, podemos vivir en la libertad espiritual o en la esclavitud religiosa. ¿Cuántas personas vemos a nuestro alrededor haciendo sacrificios que Dios no ha demandado? Personas que van con un pedazo de imagen que pesa más que él, a cuesta, de rodillas, arrastrando esa imagen. Si conociera la palabra de Dios, sabría que Dios ha dicho, sacrificios no quiero. Dios no va a aceptar ningún sacrificio que no sea el de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Punto. Es el único sacrificio que Dios recibe para el perdón de nuestros pecados. Que tú vayas de rodillas de aquí a la peña, eso no te va a perdonar ningún pecado, ni te va a servir para nada. Por tanto, o conoces las Sagradas Escrituras y vives en la libertad espiritual, o desconoces las Sagradas Escrituras y vives en la esclavitud religiosa. ¿Qué quieres? ¿Quieren ser libres espirituales o esclavos religiosos? ¿Cuántas personas saben ustedes que han dado hasta lo que no tienen a la iglesia? No a la iglesia, a los falsos pastores que les predican mentira. Algunos han dado hasta las escrituras de sus casas, las alianzas de su boda, y siguen siendo esclavos de la mentira. ¿Por qué? Porque teniendo la verdad en sus manos no la leen. Es así de simple. Por eso es curioso, ¿verdad? Pero mucha gente que vive en la esclavitud religiosa, cuando le presentas la verdad de la palabra de Dios que le libera, prefieren seguir esclavos. Es increíble, pero es la verdad. Muchas personas prefieren seguir en la esclavitud de la ignorancia religiosa que conocer la verdad de la palabra de Dios que libera. Porque fue el Señor Jesús el que dijo, conoceréis la verdad, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero si no conoces la verdad, vives en la esclavitud. La palabra de Dios lo que nos enseña a través de este pasaje del apóstol Pablo es que la transformación de vida que debe producirse en el cristiano no la produce solo Dios, sino que Él espera que también nosotros hagamos algo de nuestra parte. Si espera que el cambio lo haga Dios sin poner tú nada de tu parte, desde luego vivirás una mentira llena de hipocresía religiosa. Hay que ponerse de acuerdo con Dios en cuál es su voluntad, qué le agrada y qué no le agrada. Ustedes saben que muchas gentes están adorando ídolos pensando que eso agrada a Dios, cuando Dios dice que Él aborrece la idolatría. Pero la ignorancia te aleja de Dios, te esclaviza, mientras que el conocimiento te libera, te lleva a la verdad. Como alguien dijo, el pecado te alejará de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te alejará del pecado. O el pecado te aleja de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te aleja del pecado. Y lo mismo pasa con la religión. La religión te aleja de la palabra de Dios, y la palabra de Dios te aleja de la religión. Porque Dios no vino a darnos una religión. Dios no quiere que tú tengas una religión. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Este es un texto que todos conocen. Dice, toda la escritura
se refiere a los 66 libros que tenemos en la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si prestan atención a este texto, dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Son cosas que tienen que ver con el hecho de que todavía no somos perfectos. Tenemos que ser instruidos, enseñados, a veces redarguidos, corregidos. Si Dios hiciera la obra así en un instante cuando tú crees en Él, entonces ya no tendrías más nada que hacer. Todas estas cosas estarían de más. Pero la palabra de Dios nos enseña. De modo que no se trata de un cambio que Dios produce como por arte de magia cuando tú crees. Se producen muchas cosas en el momento en que tú crees. Dios te perdona, Dios te santifica, Dios te sella con el Espíritu Santo, Dios te aparta para Él, Dios te redime de la esclavitud, del pecado, etc. Pero la transformación de vida es algo progresivo. Y en esa transformación de vida nosotros tenemos que colaborar con Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra. De modo que estamos haciendo algo para colaborar con Dios en la transformación, en el cambio de vida. ¿Estamos poniéndonos de acuerdo con Dios en lo que es bueno y lo que es malo? ¿Estamos poniéndonos de acuerdo con Dios en lo que nos conviene o en lo que no nos conviene? ¿O nos pasamos la vida peleándonos con Dios? Porque Él dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. Bueno, hay que ponerse de acuerdo con Dios. Ser buenos discípulos de Cristo significa permanecer en sus enseñanzas. La vida vieja se caracterizó por estar bajo la esclavitud del pecado. Por eso dice despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Anhelos que prometen felicidad, pero solo te aportan amargura, vacío. La relación que tiene el cristiano con Cristo, la relación personal, debe llevarle realmente a un cambio. Debe llevarle al despojo de esa forma de actuar antigua y al abandono de los vicios, de la corrupción que arrastrábamos del mundo. Dejar todas esas cosas atrás. No se trata, como digo, de un cambio de naturaleza, sino de un cambio de costumbres, de un cambio de patrones de conducta. De eso es de lo que se trata. Tampoco se trata de un cambio externo, que algunos lo malinterpretan así, porque como dice, despojado del viejo hombre, vestidos, y el vestido es algo que nos ponemos por fuera, ¿verdad? No se trata de algo externo. Pablo está hablando de algo mucho más profundo. Hay algunos que se disfrazan de cristianos, se ponen el disfraz de cristianos, dejan de decir palabrotas, incluso dejan el tabaco, los vicios visibles, pero no los invisibles, que siguen arrastrándolos, que siguen practicándolos en secreto. El chisme, la murmuración, otras cosas que hay ahí que se ven menos, ¿verdad? Que el fumar o que el decir palabrotas, pero que son igualmente parte de la vieja vida que ya debimos dejar en el pasado. Ahora se espera que vivamos de una manera diferente. Tenemos un modelo, ¿y el modelo quién es? Cristo. Él es nuestro modelo. De manera que tenemos una ardua tarea para poder llegar a la medida de la plenitud de Cristo. ¿No les parece? Un cambio en nuestro modo de vida
De eso es de lo que Pablo habla. Ahora, no creemos que ese cambio de vida se pueda producir cambiando el entorno. Claro, cuando Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo, sepulcros blanqueados, se lo estaba diciendo porque eran gente hipócrita, que decían pero no hacían. Enseñaban a otros la voluntad de Dios, pero ellos mismos no la practicaban. Por eso eran hipócritas, por eso Cristo los denuncia y los enfrenta. Tenían una apariencia de piedad, pero realmente no eran gente que viviera en la piedad. Más bien eran impíos. ¿Ok? Pues eso podría ocurrir hoy en la iglesia. ¿Pudiera haber gente así hoy que parezcan cristianos sin serlo? ¿Sí o no? De hecho, hay muchos. Sobre todo en aquellos grupos religiosos donde en realidad no se les predica nada más que un mensaje de autoayuda. Donde se les dice a la gente, tú eres un campeón, descubre al campeón que hay en ti, tú puedes ser lo que tú quieras, sueña lo grande, y mensajes de ese tipo que nada tienen que ver con la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras, que nos enfrenta a la realidad de que no somos nada, de que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, que somos pecadores condenados por nuestros pecados. Y que a menos que creamos en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros, a menos que creamos eso, vamos a ser condenados en un infierno por toda la eternidad. Ese es el verdadero mensaje de la Escritura. Pero hay multitud de grupos religiosos que están predicando un evangelio diferente. Cree en Cristo, todo te va a ir bien. Cree en Cristo, no vas a tener problemas. Cree en Cristo, vas a ser rico. En ese tipo de sitios hay mucha gente que cree que es cristiano y ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. Por tanto, lo que Pablo nos está diciendo justamente en esta carta a los Efesios es que eso no puede ser, no debe ser. No es que no pueda, sino que no debe ser. Que el que dice que está en Cristo, como dice Juan, debe permanecer en Él. Debe andar como Él anduvo. Justamente este es el mensaje que Pablo nos está diciendo. Pero nosotros sabemos que no es un mensaje filosófico, sino que es un mensaje netamente cristiano. Ustedes saben que el comunismo pretendió convertir al ser humano en un hombre nuevo sin Cristo. Carlos Marx, el ideólogo del comunismo, hablaba del hombre nuevo. Hace falta crear un hombre nuevo. Y él pensaba que podía hacerlo a través de cambiar las circunstancias que rodeaban al hombre. Él decía, el hombre es malo porque las circunstancias que le rodean es malo. Eso es fruto de la psicología humana, ¿verdad? La psicología humana va encaminada a justificar al hombre. Si tú haces algo malo, no es culpa tuya, es culpa de la sociedad, de la educación que recibiste, de los malos tratos que te dieron. Es culpa de cualquiera menos tuyo. Eso es la psicología. Y Carlos Marx, guiado de esa psicología y guiado de una lectura parcial del Evangelio, él pensó que él podía crear el reino de Dios en la tierra, pero sin Dios. ¿Cuál fue el resultado de eso? Mire, el resultado de eso lo tenemos en Rusia, China, Cuba. Lo tenemos en el social nacionalismo de Hitler. Más de 100 millones de muertos en el siglo XX. Más de 100 millones de muertos. Cuando el ser humano pretende conseguir el reino de Dios sin Dios, cuando el ser humano pretende convertir al hombre en un hombre nuevo sin Cristo,
lo que consigue es muerte y destrucción. Millones de personas fueron asesinadas, masacradas, simplemente porque no eran productivas. Cualquier persona que tuviera algún defecto era asesinada vilmente, sin el más mínimo problema de conciencia, porque para conseguir la meta del socialismo era necesario hacer eso, acabar con los que no eran productivos. ¿Se extrañan ustedes de que se esté hablando de asesinar a los viejitos? Ya se ha aprobado en varios países y ahora aquí en España se está haciendo también, se está trabajando por la eutanasia, que no es otra cosa que parte de la eugenesia. Es decir, tratar de destruir a todo aquel que no aporte algo a la sociedad o el que le cueste dinero a la sociedad. No se puede conseguir el reino de Dios sin Dios. Y esto es una lección que el siglo XIX, que el siglo XX nos da con letras muy grandes, escritas con sangre. Se afirma que hay que acabar con la religión, porque la religión es mala. Todos los males de la sociedad es problema de la religión, dicen. Y cada vez se levantan más voces diciendo mentiras como esa. La religión es la que ha creado las más sangrientas guerras. Mentira. Las 2 guerras mundiales que hemos tenido en el siglo pasado mataron más gente que todas las guerras anteriores, desde la creación del mundo hasta el siglo XIX. Murieron más gente en el siglo XX que en ningún otro siglo anterior. Y no fue por otra razón más que por querer quitar a Dios de la ecuación. Una vez que sacamos a Dios de la ecuación, ¿qué nos queda? Sin Dios no hay base para la moral. Sin Dios no hay base para qué es bueno o qué es malo. No hay ningún referente. Por tanto, cualquiera puede justificar el mal. ¿Cuántos han oído hablar de la Santa Inquisición? Todos, ¿verdad? Y sabemos que se mataron, se torturó y se mató a mucha gente. ¿Cuántos han oído hablar de las cruzadas? ¿Verdad? Se han hablado de que se persiguió y se asesinó a multitud de gentes. Y es verdad. Y se hizo en nombre de Dios. ¿Pero estaba Dios en eso? Porque ese es el nombre que le pusieron la Iglesia Católica Romana, la Santa Inquisición. ¿Y hacían eso? Sí, hacían eso, perseguían a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus ideas. ¿Ustedes creen que eso era conforme a la voluntad de Dios? No. Las guerras que se han hecho en nombre de Dios, ¿eran porque Dios las mandó a hacer? No. No saber diferenciar el cristianismo de la fe cristiana es un gran error. Un error estúpido en alguien ignorante, pero un error malintencionado en gente que conoce la historia y que tratan simplemente de destruir la fe cristiana, cuando en realidad la fe cristiana es lo que ha propiciado, no me salía la palabra, es lo que ha propiciado la mayor de las libertades que nosotros vivimos en Occidente. Es la fe cristiana la que acabó con la esclavitud, la que ha aportado el desarrollo, la que ha fomentado, y digo cristiana, no católica, la que ha fomentado la cultura, el progreso, las ciencias. Es la fe cristiana la que ha promocionado todo eso. Aún la ciencia, que ahora se vuelve contra Dios, tuvo su origen en el estudio de Dios. Pero no conocer estas cosas llevan al error.
Es cierto que muchos han actuado mal en nombre de Dios sin que Dios les dijera que hicieran ese mal. Pero rechazar a Dios es mejor. Rechazar a Dios trae más libertad. Díganselo a todos los que murieron en Siberia, en los gulag. Díganselo a los que murieron en los campos de concentración nazi. Díganselo a los que mueren todavía en Cuba por falta de libertad. O en China. ¿Es mejor vivir sin Dios? No. Pero el hombre le da la espalda a Dios y cree que se basta a sí mismo para crear el reino de Dios en la tierra. Imposible. Sin Dios no hay reino. Sin Cristo no hay nuevo hombre. El nuevo hombre solo se consigue cuando la persona conoce a Dios y es transformada por Él. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la palabra de Dios nos muestra que Dios puede cambiar el corazón humano. Dios. Y de hecho lo hace. Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia. Y Dios lo transformó en un hombre nuevo. Pero fue por Cristo. No fue sin Cristo. Cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido cambiados y transformados en nuevas criaturas. Pero en Cristo. Sin Cristo no hay nuevas criaturas. Hay quienes acusan a la Biblia de intolerancia, de machismo, incluso de violencia. Esas personas no conocen la Biblia lo más mínimo. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento era totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era duro y sanguinario. Desde luego no conocen al Dios del Antiguo Testamento. El Dios que llevó a un profeta a casa de un alfarero para que observara lo que él estaba haciendo. Y cuando el alfarero estaba haciendo la vasija y se le rompió en las manos, la volvió a amasar el barro, hizo una mejor, más hermosa. Y Dios le dijo, ¿no podía yo haber hecho eso con vosotros? Pero no lo hizo. Cuando la humanidad entera le dio la espalda a Dios, Dios no le dio la espalda a la humanidad. Cuando el hombre empezó a darle la espalda a Dios, esclavizó al hombre. Y fue Dios el primero que defendió al esclavo, que obligó a los amos a tratar a los esclavos como a sus hermanos. Algunos creen que Dios permitía la esclavitud. No, Señor, no la permitía. Pero puesto que los hombres esclavizaban a los hombres, Dios estableció normas para que no abusaran de ellos, para que no se perjudicaran unos a otros. Conocer la palabra de Dios nos saca de muchos errores y es necesario estudiarla para no caer en esos errores. Cuando vemos la palabra de Dios del Antiguo Testamento diciéndole al pueblo judío que tenía que tratar al extranjero como si fuera un hermano, ¿dónde vemos ahí lo sanguinario de Dios? No hay un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento. Hay un Dios que sí castiga al que es malo. ¿Pero no haces tú lo mismo con tu hijo cuando se porta mal? ¿No le castiga y le corriges a fin de que sea una buena persona? Cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús, tenemos la historia ahí, los evangelios, las epístolas escritas por personas que le conocieron. Cuando tenemos la palabra de Dios ahí,
No debiéramos creer nada de lo que nos digan sin comprobar si es verdad o no. Nos dicen que Jesús solamente era un judío que hablaba para judíos. Pero lee el Evangelio. Como Cristo encargó a sus discípulos que fueran a todo el mundo y predicaran a toda criatura. Porque Él quería salvarlo a todos. ¿Encontramos alguna palabra de violencia en Jesús? Aquel que dijo que si te hieren en una mejilla pusieras la otra. ¿O aquel que dijo que amáramos a nuestros enemigos y no solo a nuestros amigos? ¿Dónde está la intolerancia del cristianismo? ¿No será más bien lo contrario? Perdónenme que cuando empiezo a hablar me apasiono y se me va el guión. Pero es que es verdad. Nos acusan de ser intolerantes. Y no hay más intolerante que el que no tolera la fe cristiana. Porque si todo el mundo fuera cristiano no habría intolerancia alguna. Pero nosotros los cristianos no tenemos problema con que los demás no quieran creer lo que nosotros creemos. Si no quieren creer, allá ellos. Si se quieren condenar, que se condenen. Allá ellos. No los obligamos. No somos la Inquisición católico-romana. Pero que se analicen estos que nos acusan de intolerantes. Que se analicen a sí mismos. A ver dónde está la intolerancia. Porque tú hoy en día puedes hablar de lo que te dé la gana en cualquier sitio. Pero como hables de Cristo, eres un fanático, eres un intolerante. Tú eres lo peor, eres un ignorante, eres un tarugo. Cuando realmente no hay más tarugo que aquel que no conoce a Jesús. Necesitamos un cambio. El mundo necesita hombres nuevos. Pero no se van a conseguir sin Cristo. Yo tenía pensado hablar de los versículos del 23 al 24, pero no me va a dar tiempo. Me da igual. Me queda a gusto. Yo les invito, hermanos, de verdad, que estudien la historia. Estudien la historia. La historia bíblica y la historia secular. Vean cómo fue la fe cristiana la que ha acabado con las injusticias en el mundo. Y es ahora el darle la espalda a Dios lo que está haciendo otra vez que el ser humano vaya en retroceso. Fue la fe cristiana la que permitió el progreso de las naciones. Y es darle la espalda a Dios lo que está llevando al mundo otra vez en dirección contraria. La imposición de la ultraizquierda que nos quieren meter por las narices a la fuerza va a traer más esclavitud, más dolor. Ya lo está trayendo. Millones de seres humanos están siendo masacrados en el vientre de sus propias madres. Y se sienten orgullosas de proclamarlo, sin darse cuenta de que están siendo manipuladas. Estamos siendo objetos de ingeniería social, de manipulación de masas. Y la gente no quiere darse cuenta. Nosotros como cristianos no podemos conformarnos solamente con arrastrar un conocimiento vago, algo que se nos dijo y ya está. No, tenemos el deber de comprobar si lo que creemos es correcto o no es correcto.
Vayamos a las Escrituras. Comprobemos si lo que nos han dicho es verdad. Comprueben si lo que yo les estoy diciendo es verdad. Compruébenlo en la palabra de Dios y compruébenlo en la historia. Compruébenlo. Si quieren realmente un mundo mejor, no prohíban predicar el Evangelio. Al contrario, fomenten la evangelización, pero la evangelización no a la fuerza con un hacha en la mano, ni con una espada en la mano, no. La evangelización libre, la evangelización voluntaria. El que quiera creer que crea y el que no, allá él. Pero prediquen el Evangelio. Y cuanto más cristianos auténticos conforme a las Sagradas Escrituras haya, mejor será el país donde vivan. Cuanto más cristianos de verdad que conozcan los principios bíblicos de la fe cristiana y los vivan, tanta más paz, más prosperidad habrá en ese mundo, en esa sociedad, porque es así, esa es la verdad, aunque ahora nos quieran convencer justamente de lo contrario. Yo les invito, hermanos, no se queden con lo que saben, analícenlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Estudien la historia, porque merece la pena saber discernir entre la verdad y lo que no lo es. 100 millones de muertos solamente en 2 guerras. 100 millones de muertos. Ni les digo los millones de muertos que van desde la aprobación del aborto en diferentes países. Se calcula que más de 100 millones de muertos desde que se aprobó el aborto. Se calcula que muchos más. En un solo siglo. En un solo siglo. Por sacar a Dios de la ecuación. Oremos que Dios nos ayude a entender estas cosas y que Dios nos permita poder afianzarnos en nuestra fe. Pongámonos de pie y oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra y que nos dé la sabiduría necesaria para comprobar qué es verdad y qué no lo es. Y que Dios nos ayude para mantener nuestra fe en medio de un mundo que la está ya persiguiendo cada vez con mayor virulencia. Que Dios nos dé la fuerza necesaria para mantenernos en la fe a pesar de la persecución que se nos viene encima. Alguien que ore, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que por favor, amor, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a tener ese interés verdadero, Padre, estudiar y comprobar, Padre, de la gloria de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, amado Señor, a tener esa ansiedad, Señor, y ese entusiasmo, Padre, de la gloria de tu palabra, porque es vivificante para nuestras vidas, amado Señor. Ayúdanos que cada conocimiento que tengamos de ella, Padre, de la gloria, lo apliquemos en nuestras vidas, amado Señor. Ayúdanos a no solamente ser oidores, amado Padre, sino de leerla y estudiarla también, Señor. Padre de la gloria, los tiempos que tenemos ahora son complicados, ¿no? Para nuestros hijos, para nosotros mismos, como Señor, las filosofías que hay ahora mismo, Padre de la gloria, los movimientos que se levantan, y todo cada vez es peor, amado Padre, como dice tu palabra. Ayúdanos, pues, guárdanos, protégenos, y que sea tu Espíritu Santo, pues, poniendo en nosotros, amado Señor, el querer como el hacer, Amén. para obedecer a tu Hijo Jesucristo y ser verdaderos discípulos, amado Señor. Llévanos, amado Padre, con bienestar, con bien a nuestras casas, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.